Hola, espero que estén bien. Hoy seguimos con el seminario de psicoanálisis y matemáticas. Estamos en la temática 6 o 7 quizás, que es conjuntos, en la primera de estas clases. Y decidí cambiar un poco el formato de estas clases por dos razones. Primero, porque los conjuntos em, nos van a suponer como un pequeño desvío quizás de la vía que nosotros veníamos trazando, eh, que quizás era un poco más como geométrica, ¿no? Como de poder escribir em, la continuidad, por ejemplo, como con una línea que fuese continua o algo así. Em, Y ahora vamos a tomar quizás un momento más algebraico, pero en verdad vamos a terminar solo agarrando como una especie de impulso antes de regresar a la geometría, en particular a la topología, que es una rama de la geometría. Entonces, ya desde un punto de vista más temático, esto era como quizás como un injerto, era algo un poco raro en la vía que nosotros veníamos haciendo. Y después también yo estaba revisando material, estaba revisando bibliografía para ver cómo les presentaba todo esto y vi que este libro de Pablo Amster, quien es un matemático, em, el libro se llama Apuntes Matemáticos para leer a Lacan, específicamente el volumen 2, que es de lógica y teoría de conjuntos. Encontré que este libro de Pablo Amster nos, o sea, bueno, nos ofrecía em, una em, unos desarrollos como muy interesantes con respecto a lo que nosotros veníamos desarrollando antes también. Es decir, también mete una buena parte de la cuestión del infinito que nosotros veníamos trabajando, em, hasta cierto punto la cuestión de lo idéntico a sí, de lo diferente de sí, de los diferentes niveles de infinito, digámoslo así. Entonces, digamos que para redondear un poco las cuestiones que quizás habían quedado pendientes de el infinito y para también irnos metiendo con el tema de conjuntos y para también hacerlo eh, con un texto de un matemático que ya de por sí estaba abordando a Lacan, em, dije, bueno, todo esto son argumentos para cambiar un poco el formato y no ir, digamos, por la modalidad un poco más libre que veníamos trabajando antes, que me parece que las matemáticas se prestan mucho para eso, sino hacer quizás algo un poco más común en psicoanálisis, un poco más normal dentro de la comunidad psicoanalítica, que es más una especie de resumen, comentario de texto. Entonces yo les había propuesto las páginas del 25 al 31, de la 92 a la 100, de la 141 a la 151 y de la 179 a la 185 creo que era, pero si les soy sincero yo tomé desde la 177 hasta la 185, es decir, yo metí dos páginas de más en también les había propuesto de 205 a 212, pero esas no me parecieron muy útiles. Así que esas no las trabajaré tanto. Em, yo les diría que en general lo que yo voy a querer, eh, digamos, trabajar hoy, si bien la idea va a ser un poco más ir resumiendo o comentando algunas cosas que Amster hace, em, la idea, o sea, los conceptos principales que nosotros vamos a trabajar son conjunto, infinito, son básicamente esos dos, conjunto e infinito. Después vamos a tener combinaciones de eso, como por ejemplo los conjuntos infinitos y los conjuntos finitos. Es decir, nosotros vamos a poder hacer una diferencia entre dos tipos o sea, dentro del conjunto, dentro del concepto de conjunto, nosotros vamos a poder diferenciar entre conjuntos infinitos y conjuntos finitos. Em, y a través de todo esto, en realidad,
nos va a estar acompañando también Dios. En el desarrollo que hace Pablo Amster, tiene una impronta religiosa muy importante, que a mí no me interesa recalcar necesariamente, pero que sí, digamos, va a estar ahí en las sombras todo el tiempo. Em, Sobre todo, esto aparece porque en, cuando se empieza a pensar la teoría de conjuntos, bueno, vayamos al texto que me parece que Pablo lo dice muy bien como para que yo esté. Pablo Auster em, empieza hablando sobre la lógica aristotélica. La lógica aristotélica, si bien este apartado em, se llama lógica aristotélica, vamos a ver que ya desde el segundo párrafo, el primer párrafo habla de Aristóteles. Bien, ahorita regresaremos a él, pero me interesa presentarles, o sea, qué presenta él cuando presenta lógica aristotélica. Nos presenta un párrafo de Aristóteles, acá ven el nombre Aristóteles, ¿no? Pero después, bueno, seguimos viendo Russell, Cantor, Frege, siglo XIX, Hilbert, Bourbaki, Brouwer, Poincaré, Zermelo, Frankel, Ben, Euler, 1770, 1874, 1887, Gauss, Cantor, un montón de señores que son muy posterior a em, Cantor, a Aristóteles, ¿no? Yo estos a ustedes se los voy a dejar como complicación nada más. Em, entonces leamos el primer párrafo. El primer párrafo dice, veremos ahora algunos de los elementos de la lógica aristotélica, que se apoya en la noción intuitiva de clase. Fíjense cómo esto dice intuitivo. Después nosotros vamos a obtener ingenuo también. Acá tenemos noción intuitiva de clase. Bien. La noción intuitiva de clase, una colección de cosas que tienen algún atributo en común. Nosotros antes habíamos hablado de esto también, ¿no? No sé si alguno de ustedes se acuerda, cuando estábamos hablando de las series, de las secuencias, nosotros nos habíamos, eh, y cuando habíamos estado hablando de los decimales de un número, nosotros nos habíamos preguntado por la posibilidad de encontrar algún patrón que defina todo eso, algún patrón que diera orden. Espero que vean cómo clase, la noción intuitiva de clase, básicamente es eso. O sea, es una cosa que responde a un patrón. Una colección de cosas que responde a un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Un atributo en común. Y Pablo Amsterdam nos da un ejemplo. Por ejemplo, la clase de los jugadores de ping pong, la clase de los perros salchicha. ¿Sí? O sea, ¿qué tienen en común todos los elementos de la clase de los jugadores de ping-pong? Que bueno, que todos los elementos son jugadores de ping-pong. ¿Qué tienen en común los elementos de la clase de los perros salchicha? Bueno, que todos los elementos son perros salchicha. A diferencia de la moderna teoría de conjuntos, Aristóteles no previó la necesidad de contar con clases vacías. Entonces, digamos, acá él hace un espacio que esto lo deja como en suspenso, ¿no? ¿Qué pasará con estas clases vacías? Esto a nosotros nos va a causar muchos problemas. Em, Sobre todo porque después, por ejemplo, él va a definir, Frege, mejor dicho, Frege va a definir el conjunto vacío como aquel conjunto donde, o sea, la clase vacía, digamos, ¿no? Sería aquella clase donde está compuesta de las X, o sea, de los elementos, ¿no? De los elementos X, tal que X no es igual a X. Como esos elementos contradictorios, autocontradictorios, son inconcebibles, no hay ninguno y por lo tanto este conjunto es vacío.
Ahorita regresaremos a esto, pero les quiero ir adelantando el problema que hay con el vacío, ¿no? Y entonces después Hamster dice, si bien el concepto de clase que estamos empleando no es muy riguroso, vale la pena mencionar algunos aspectos de aquello que actualmente se conoce como la teoría ingenua de conjuntos. Recuerden, intuitiva, ingenua, ¿no? Se trata esencialmente de la nada ingenua teoría desarrollada por Cantor a finales del siglo XIX. Sí, XIX. El apelativo se debe a que han surgido ahí algunos inconvenientes que derivaron en una profunda crisis de los fundamentos de las matemáticas. Me imagino que ustedes han escuchado un poco de esto, ¿no? Que las matemáticas tuvieron una crisis de fundamentos, que es básicamente lo que muchas veces se habla sobre la paradoja del barbero o la paradoja de Russell, que es eh, la pregunta por si el barbero que afeita a todos los barberos que no se afeitan a sí mismos, si ese barbero a su vez se afeita a sí mismo, ¿no? Fíjense cómo es una paradoja relacional. Es una paradoja donde uno le hace algo a otro, ¿sí? Eh, incluso es una relación, en este momento por lo menos es una relación unidireccional, ¿no? Es el barbero que le corta el pelo a todos los barberos que no se cortan el pelo a sí mismo, ¿no? O sea, es el que le corta el pelo al otro. O sea, hay un sujeto y un objeto, un agente y un objeto, un activo y un pasivo, díganlo ustedes como quieran. Hay una persona haciéndole algo a otra persona, ¿sí? Bien, esto yo me lo voy a saltar. De alguna manera, la discusión se calmó, de alguna medida, cuando Zermelo y Frankel propusieron en 1908. Fíjense, en 1908 los axiomas para una teoría no ingenua, que es la más comúnmente aceptada en la actualidad. Entonces, resumen, Cantor a finales del siglo XIX, de alguna manera u otra, retoma esta idea de clase de Aristóteles que nosotros habíamos dicho antes, de que una colección de cosas que tienen algún atributo en común. Entonces tenemos Aristóteles, no me sé las fechas de Aristóteles, pero no sé, hace mucho. Después siglo XIX, después a principios del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX, o sea, digamos 100 años después, 120 años después de los problemas de Cantor, se encuentran un cúmulo de problemas em, que se resuelven con los axiomas que plantean Zermelo Fraenkel. Fíjense cómo los axiomas para una teoría no ingenua implica que, o sea, o axiomas o ingenuidad, ¿no? O sea, hace una diferencia. Dice, lo axiomático no es ingenuo, lo ingenuo no es axiomático, ¿no? Que es la más comúnmente aceptada en la actualidad. Em, bien, esto no es lo... Esto sí me interesa. Yo les voy a ir diciendo lo que a mí me interesó más y si a ustedes les interesó algo en el medio, ustedes me pueden ir diciendo. Y también si se les ocurre algo a partir de lo que yo estoy diciendo o si quieren más precisión respecto a algo, por favor díganme. Mi interés, por lo menos en esta clase, es hacer brochazos grandes, digámoslo así, para que ustedes tengan quizás alguna manera un poco más fácil de meterle a esta selección que yo hice de fragmentos, básicamente, ¿no? Porque del 21 al 31, básicamente, bueno, sáltense 24 páginas, después sáltense 60 más, después sáltense 40 más y quizás, nada, para hacerles el trabajo un poco más fácil, me interesa como resumirles un poco y quizás llamarles la atención sobre algunas partes que a mí me parecieron muy interesantes y que vienen muy en relación con lo que nosotros venimos trabajando. ¿Se acuerdan que nosotros también veníamos trabajando sobre diferentes tipos de infinitos, ¿no? Y que incluso llegamos a pensar que quizás habían infinitos más grandes que otros infinitos. En efecto, el descubrimiento de diversas clases de infinito y la consecuente definición de los números transfinitos
mostraron algunos aspectos de la matemática completamente insospechados. A una frase de Gauss, para quien el infinito actual era una manera de hablar, responde Cantor. No obstante, la diferencia esencial entre los conceptos de infinito potencial, esto es de Cantor, acuérdense, del que después de Aristóteles, ¿no? Quizás, no sé, 1800 años después de Aristóteles, retoma la noción aristotélica de clase em, como aquella colección de elementos que comparten algún elemento, alguna propiedad en común y, y los representa de alguna manera que deja algunos problemas que después será Melo y Frankel, de alguna manera u otra vienen a axiomatizar para enmendar. Esa es la historia que estamos armando ahorita. Entonces vamos a escuchar a ver qué dice Cantor, hablando sobre Gauss, que Gauss es otro eh, matemático muy, muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces veamos qué dice Cantor. No obstante, la diferencia esencial entre los conceptos de infinito potencial y de infinito actual, siendo el primero una magnitud finita variable que crece más allá de todo límite finito, y el segundo una magnitud fija constante que se mantiene más allá de todas las magnitudes finitas, ocurre con frecuencia tomar el uno por el otro. O sea, a pesar de que se puede diferenciar entre infinito potencial e infinito potencial, muchas veces se confunden. En vista de la justificada aversión a tales infinitos actuales y legítimos y a la influencia de la tendencia moderna epicúreo-materialista, se ha extendido en amplios círculos científicos cierto horror infiniti, que encuentra su expresión clásica y su apoyo en la carta de Gauss. Sin embargo, me parece que el consiguiente rechazo, sin crítica alguna, del legítimo infinito actual, no deja de ser una violación de la naturaleza de las cosas, que han de tomarse como son. Entonces, acá Cantor está diciendo que rechazar acríticamente el legítimo infinito actual es una violación de la naturaleza de las cosas. Entonces él dice, yo entiendo que algunos tienen algo que él llama horror infiniti. Es una frase que a mí me parece muy interesante, sobre todo esto hace un llamado al horror vacui, que es el horror al vacío, que es lo que se daba más o menos, digamos, desde Aristóteles y en el medioevo, que era la pregunta, o sea, era la postura de que en la naturaleza no existían los vacíos. O sea, no es que cuando yo movía mi puño, eh, o sea, este lugar donde yo tenía mi puño, no, así sería, ¿no? Este lugar donde yo tenía mi puño queda vacío hasta que el aire lo ocupa, sino que la naturaleza no tiene vacíos. Em, la naturaleza le tiene horror al vacío. Entonces, como a partir de eso, Cantor está haciendo una idea de un horror infiniti, como que correspondiera al horror vacui, el horror al infinito, horror al vacío. Y él dice que, por ejemplo, cuando uno dice que el infinito actual es una manera de hablar, uno está incurriendo en un rechazo sin crítica alguna del legítimo infinito actual, que es una violación de la naturaleza de las cosas que han de tomarse como son. Completamente inadmisible. Esto se los comento solo como una nota de color. A mí me pareció muy interesante. Eh, un conjunto se piensa como una colección de cosas y Cantor en verdad no utiliza, o bueno, según esto, Cantor no utiliza em, conjunto, sino que utiliza multitud, o sea, masa
¿no? En Freud. Entonces, bueno, ¿y qué podemos hacer con estos conjuntos? El término conjunto es, en definitiva, un término primitivo de la teoría. También lo es aquel otro, o sea, digámoslo así, un término no definido que después se utiliza para definir otras cosas. También lo es aquel otro que se refiere a esos objetos de los que un conjunto se compone, los elementos. Para indicar que determinado X es un elemento de un conjunto A, se emplea el símbolo de pertenencia que se escribe X pertenece a. Acá él hace una relación entre lógica y conjuntos que es muy interesante, pero como nosotros no estamos trabajando tanto la lógica, yo me voy a saltear y me interesa más bien llegar acá. Mencionamos finalmente la relación de inclusión muy cercana a la implicación, tanto que en la teoría de conjuntos el principio de identidad, que se acuerdan que nosotros habíamos escrito X igual X, ¿no? Toma la forma todo A tal que A se incluye en A. Una manera de recordar em, hacia dónde va, o sea, es hacia dónde va esto, digamos que A está incluido en este primer A, está incluido en este segundo A. Resulta claro, dicho principio en la lógica dice cualquier proposición P verifica P, por lo tanto P. P implica P. Por eso, dado un conjunto A y cualquier objeto X del universo, tomando como P el enunciado X pertenece a, se obtiene X pertenece a, por lo tanto X pertenece a. Que en otras palabras se lee A está incluido en A. La teoría de Cantor permite el libre empleo de un enunciado conocido como el axioma de abstracción. En él se basan las definiciones por comprensión antes mencionadas. Hay dos tipos de definición de conjunto, una por comprensión y una por extensión. Eh, las de, en él o sea, hay una manera de definir, digámoslo así, a partir de un elemento común como en las clases, y hay otra donde cada elemento se tiene que especificar. Esto es importante. Hay conjuntos, o mejor dicho, no es que hay conjuntos, los conjuntos se pueden definir por comprensión o por extensión. Em, por comprensión es que tienen alguna función, ¿está bien? Entonces, por comprensión antes mencionadas, que en principio permite construir a partir de cualquier función proposicional phi el conjunto de todos los objetos del universo que la satisfacen. Eh, entonces acá escribimos phi, em, perdón, x, eh, tal que phi de x, ¿no? La noción de función proposicional, tan común en la lógica, es, como veremos, una especie de predicado sin sujeto. Por ejemplo, la oración phi de x es igual a x es mortal carece de sujeto. Cualquier valor que se le asigna a la variable x pasa a cumplir ese papel y le da a la oración el carácter de proposición. Entonces, acá hay algo muy importante, que es una manera de definir conjuntos em, tal que satisfagan una función proposicional. Esa manera de definir conjuntos la llamamos manera comprensiva. También la pudiéramos llamar manera funcional o manera patronal, o sea que tiene algún patrón. Entonces, por ejemplo, si yo les diría x tal que phi de x y defino luego phi de x como x es mortal, ahí uno pudiera poner, por ejemplo, todos los hombres satisfacen phi de x y por lo tanto entre las x estarían incluidas todos los hombres. También, por ejemplo, pudiéramos pensar en cualquier animal, ¿no? Eh, Tendríamos que cualquier animal forma parte de X.
perdón, forma parte del conjunto. Puede ser un valor de X. ¿Por qué puede ser un valor de X? Porque satisface phi de X, que phi de X es mortal. Acá hay algo que a mí me gustaría objetar un poco, que sería que esto no tiene un sujeto, una especie de predicado sin sujeto, en itálicas incluso. Em, y acá me dice, por ejemplo, la oración phi de X igual a X es mortal, carece de sujeto. Y yo ahí me lo preguntaría, porque yo me preguntaría si X no es ya un sujeto. Cualquier valor que, o sea, ¿cuál es el argumento de Amster? Cualquier valor que se le asigna a la variable X pasa a cumplir ese papel y le da a la oración el carácter de proposición. Em, bueno, entonces yo diría que más bien un predicado sin sujeto, yo más bien diría un predicado sin sujeto identificado. Yo ahí quizás metería la función de la identificación para quizás diferenciar entre predicado sin sujeto, como que uno dijera, por ejemplo, es. Yo diría que es un predicado sin sujeto. O baila es un predicado sin sujeto. No se sabe quién es, ni se sabe si algo es, ni se sabe si alguien es, ni se sabe si alguien baila o si algo baila, sino, o sea, si uno dice el puro predicado, nosotros tenemos el problema en español que nuestros predicados, nuestros verbos ya implican un sujeto. em, entonces, por ejemplo, bailo, bueno, tendría que ser yo, ¿no? Porque yo bailo es la única manera de. Baila, no se sabe si es como quién o qué baila. Eso es quizás algo que yo les propondría pensar. Si cuando uno dice phi de X, efectivamente se tiene un predicado sin sujeto, o si más bien es un predicado sin identificación de sujeto, ¿no? O sea, si el negativo, si ese sin recae sobre el sujeto o si recae sobre la asignación de valor a la variable X. Si alguien tiene una pregunta sobre esto en particular, esto sería un buen momento, porque esto me parece importante y en realidad es solo una nota a pie de página que estoy haciendo. Bueno, sí, un poquito. Como sea, este difícil conjunto puede definirse por abstracción mediante el sencillo recurso de buscar alguna propiedad que nadie en el universo... ah, necesitamos un poquito más de información. Elección de abstracción parece más que aceptable, razón por la cual Frege no tuvo reparos en emplearlo para definir el conjunto vacío. Claro, esta definición no es evidente, pues el concepto es muy lejano a nuestra intuición. Según entendimos, un conjunto es una colección de cosas. Luego, ¿cómo pensar en una colección de cosas que no tenga nada? Cualquiera puede decirse coleccionista de estampillas, obras pictóricas o premios literarios, si se puede llamar colección a algo tan profuso como el vacío. Como sea, este difícil conjunto puede definirse por abstracción, mediante el sencillo recurso de buscar alguna propiedad que nadie en el universo sea capaz de cumplir. Por ejemplo, no es mortal, ¿no? Inmortalidad. De este modo, resultan tan vacío el conjunto de los elefantes que tienen 6 patas como el de las peras de un olmo. Sin embargo, debemos convenir que es necesario dar una propiedad que sea formulable en lenguaje lógico. Por eso pensó Frege que sería una buena idea definir vacío es igual a X, tal que X es diferente de X o X no es igual a X. Yo les pregunto, esto, X es diferente de X. ¿En verdad es alguna propiedad que nadie en el universo sea capaz de cumplir?
o que quizás nada en el universo es capaz de cumplir. Eh, ¿Alguien, ¿alguien quiere jugar a responder o sigo yo? Eh, está Sí, el significante, digamos. Parece que eso es como un elemento que lo cumple. ajá, bien, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Quieres decir por qué? Porque no se significa a sí mismo. Ok, O sea, no sí, es ahí, suficiente para dar cuenta de lo que quiere decir. ajá, ahí tenemos la cuestión de que estamos reemplazando la desigualdad por la falta de significación, ¿no? O sea, eso a mí me parece importante decirlo. Bien. em, ¿Tienes alguna idea más o alguien tiene alguna idea más sobre entonces qué pasaría con el significante en un sistema que acepta esta definición de Frege del vacío? Eso me parece una pregunta interesante. A mí me ¿Se hace entiende la pensar, pregunta? O sea, perdón, no, que a mí me hacía pensar, en el objeto A como el que no se puede significar. ok. ¿Y eso cómo lo relacionas con esto? Es que eso te iba a preguntar, ¿podrías repetir otra vez cómo se leería Ok, esa sí. expresión? Estas, estas cositas aquí, estas paréntesis, digámoslo así, estos corchetes, estas llaves, Mm. son las que arman el conjunto, ¿no? Entonces sería el conjunto de los X, no sería fácilmente, tal que em, a veces lo escriben con un slash, a veces lo escriben con unos dos puntos, ¿sí? Entonces acá en este caso tenemos X tal que una manera también quizás interesante para ustedes de escribirlo sería... mm, No, no hice esto. Bueno, una manera también sería hacer como una T y después bajar un poquito más y hacer como una Q y después tachar tanto la P como la Q. Ahí les muestro. Si les interesa, esto es otra manera que a mí me gusta también de escribir tal que. Ven que tiene una T y tiene una Q. Y tiene dos tachaduras y un buclecito. Es divertido. Entonces tenemos X, el vacío es el conjunto de los X tal que X es diferente de X o X es desigual a X. O X no es idéntico a X, supongo que también se pudiera decir, ¿no? Em, ok, me estabas hablando del objeto A. No, que, no sé, a lo mejor yo pondría el objeto A o lo real sobre el conjunto cero Ok, y lo que viene, lo de, la expresión que viene ya como, ¿cómo le decías tú? El producto. Así se leería el material y el producto. un conjunto, quizás, dije. Sería como el Ah, resultado de ello. mm, ok, Te ahora, pregunto, Diana, le puedo preguntar porque no entendí mucho lo que estaba planteando. Como vos planteas que el nombre del conjunto sería el conjunto de lo real, ponele, o el conjunto de los objetos A, y los elementos de ese conjunto serían como, tendrían esa propiedad, ¿o no? Sí, sí, sí iría por ahí, Ok. creo, me parece. Todavía no estoy muy segura. O sea, me que habría, parece interesante. no, Adelante, habría... que habría existencias que pueden no, o sea, ser desiguales a sí mismas. O sea,
O no sé si va por ahí. No son... Eso es lo que nos estamos preguntando. Mm, Frege, digamos, o sea, reconstruye un poco el argumento, ¿no? Em, em, ¿Qué es lo que estamos intentando probar? A ver, ¿dónde está? Fíjense cómo el axioma de abstracción, que es esto que habíamos estado hablando sobre, bueno, este tipo de definición, ¿no? Em, Parece más que aceptable, la razón por la cual Frege no tuvo reparos en emplearlo para definir el conjunto vacío. O sea, estamos definiendo el conjunto vacío. Claro, esta definición no es evidente, pues el concepto es muy lejano a nuestra intuición. Según entendemos, un conjunto es una colección de cosas. Luego, ¿cómo pensar en una colección que no tenga nada? Esa es la pregunta. ¿Cómo pensar en una colección que no tenga nada? Cualquiera puede decirse coleccionista de estampillas, obras pictóricas o premios literarios si se puede llamar colección a algo tan profuso como el vacío. ¿Entienden esta oración? Esta oración es muy buena. Una interpretación que se le pudiera dar a esta oración es que si se puede llamar colección a algo tan profuso como el vacío, o sea, si yo puedo decir que yo tengo una colección de vacío, que es efectivamente lo que se está haciendo acá. Acá se está diciendo, tengo una colección de vacío que no incluye nada. Entonces yo les pudiera decir, fíjense cómo yo acá, en esta mano, tengo una colección de estampillas. Claro, es una colección vacía de estampillas. Incluso premios literarios. Les leo la oración de nuevo. Cualquiera puede decirse coleccionista de estampillas, obras pictóricas o premios literarios si se puede llamar colección a algo tan profuso como el vacío. O sea, acá está el vacío, ¿no? Entonces, puedo decir acá. Acá está. Acá están todas mi colección de obras pictóricas. Como sea, este difícil conjunto puede definirse por abstracción mediante el sencillo recurso de buscar alguna propiedad que nadie en el universo sea capaz de cumplir. ¿Cuál es esa propiedad que nadie en el universo es capaz de cumplir? X diferente de X. O sea, esta definición de vacío depende de que ustedes crean que no existe nada desidéntico a sí mismo. No existe nada no igual a sí mismo. La virtud, lo que estaba diciendo Maximiliano, es que nos permite, más allá de que estén de acuerdo o no con que el significante sea o no X es igual a X, o sea, esa no es la pregunta. La pregunta es, bueno, pero ¿qué pasa si sí existen elementos desiguales a sí mismos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, los diferentes objetos A son elementos desiguales a sí mismos? Que creo que es un poco a lo que iba Diana, ¿no? Como si pudiéramos decir que el objeto A, en general, y por eso lo escribiríamos acá, es el conjunto de, por ejemplo, los objetos A parciales, que serían todo aquel X, tal que esto sería como la definición de objeto A parcial, ¿no? Y ahí queda quizás en ambos casos, en tanto en el caso que estaba proponiendo Maximiliano de significante, como en el caso que estaba proponiendo Diana, de objeto A, nos pudiéramos preguntar no solo por la existencia de semejantes objetos, o sea, significantes y objetos A parciales, o sea, no solo si eso existe o no, sino además si se puede hacer una colección de ellos, si se los puede poner juntos en un conjunto. O sea, se puede hacer el conjunto de los significantes, o se puede hacer el conjunto de los objetos A parciales. Freud dice que sí, ¿no? O sea, Freud en algún momento con la fase fálica
que justamente muy interesantemente es este mismo símbolo, dice sí, o sea, las pulsiones en la madurez adulta, los objetos parciales se unifican, perdón, las pulsiones parciales se unifican en un objeto otro, ¿no? Esa es como la definición que yo daría de fase fálica. Si ustedes tienen otra, la podemos charlar. Pero esta es un poco la idea, ¿no? O sea, se unifican, hacen conjunto. Y yo diría que quizás Lacan, cuando piensa el otro, está pensando en una colección de significantes, ¿no? Claro, en Lacan hay cosas como, por ejemplo, el significante del otro barrado, ese de A barrado, que quizás a uno lo pudieran hacer pensar que no es tan claro que efectivamente se pueda hacer una colección de significantes. O sea, o mejor dicho, que el otro sea una colección exhaustiva, digamos así, de significantes. Quizás el significante del otro barrado da cuenta de que al menos un significante siempre queda por fuera de esa colección que nosotros llamamos otro. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Y el que quede por fuera tendría que ver con lo indecible o lo innumerable? No sé si como infinitos no numerables. Como infinitos no numerables. Creo que ya me fui a Eh, otras páginas. puede ser, o es un Había un... poco adelantado eso, ¿sí? No, Em, me parece que lo podemos retomar allá. Em, no me parece que está mal, porque quizás justamente, eh, sí, no me parece, no pudiera decir está mal, si pudiera decir, eh, lleguemos ahí un poquito después. Bien, sigue un poquito. Con este truco, la matemática quedaría completamente... Ah, bueno, y después la otra pregunta que yo había hecho. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No? O sea, eh, imagínense a Lacan diciendo esto, leyendo esto, ¿no? ¿Qué caracterización pudiera hacer él de este sistema fregiano donde se dice que no existe ningún elemento X diferente de X, ¿no? Em, Félix, ujú. el problema que yo estoy pensando es que ya definiendo que hay algo que cumple esa característica, haría que el conjunto entonces no sea vacío. Eso es un problema. Es el problema de que muchas veces se dice con el rey de Argentina, pudiéramos decir, ¿no? O sea, como no existe ningún rey de Argentina, esto está, digamos, predicando sobre inexistentes. Eso es un problema grande, sí. O sea, Lacan es verdad, pudiera decir, o sea, pero lo que estás haciendo es creando un existente para luego predicar sobre él. Y ahí va igual lo de mi colección de obras pictóricas. O sea, no tengo ninguna obra pictórica y estoy, ¿cómo estás señalando esa obra pictórica que no existe? Acá Frege está señalando algo que él mismo está postulando que no existe. Es un problema, sí. Félix, cuando dices, bueno, que dice Pablo, que uno podría decir que tiene en la mano un conjunto de colección de vacíos, no sé si están señalando que eso podría ser como cualquier cosa, Es una buena pregunta, o sea, sí. de que cómo se define eso. Ajá. Esa es la pregunta.
Ok. Yo no te la quiero responder, porque justamente la pregunta, ¿me entiendes? Es una pregunta que me parece que queda abierta, Ujú. ¿no? Es la pregunta que queda abierta. Bueno, pero entonces, ¿a qué estás refiriendo esto? Es un poco lo que traía Maximiliano, ¿no? Em, o sea, o también a qué refieren elefantes que tienen 6 patas o a las peras de un olmo. Encima, seamos sinceros, no es lo mismo cualquier cosa o algo inefable que elefantes que tienen 6 patas. O sea, yo a ustedes les pido que me dibujen un elefante con 6 patas y lo pueden hacer, ¿no? Te lo pueden imaginar incluso. Y quizás algún elefante cercano a Chernóbil tenga 6 patas. Algo inefable, algo cualquier cosa es un término como muy complicado. Em, es una indiferenciación muy alta. Esta es la pregunta, ¿no? La pregunta porque lo que comentaste, Maximiliano, también sucede con el principio de explosión y su relación al principio de no contradicción. El principio de explosión, si no han estudiado mucha lógica, no le presten atención a esto o después vayan, busquen un poco y revisan esto de nuevo. Pero el principio de no contradicción dice, bueno, si dices P, no puedes decir no P, o si dices no P, después no puedes decir P. Y el principio de explosión dice, si dices P y no P, no puedes sacar consecuencias de ello. Pero bueno, para el principio de no contradicción no tiene sentido decir P y no P. Entonces, por lo tanto, el principio de explosión, desde el punto de vista del principio de no contradicción, está predicando sobre un vacío. ¿Cuál vacío? Es la contradicción. O sea, el principio de no contradicción no contempla contradicciones, como para que después no pueda sacar causas de ellas. Acá no se están sacando causas, acá no se está sacando nada, acá solo se está diciendo no existe ningún X tal que X desigual a X y por lo tanto el conjunto de los X desigual a X es vacío. Como no existe esto, por lo tanto su conjunto es vacío. Con este truco, la matemática quedaría completamente establecida como un capítulo de la lógica, como pretendía la escuela logicista, aunque el descubrimiento de la paradoja de Russell en 1901 mostró que la construcción llevada a cabo por Frege no era válida, lo que significó un derrumbe de sus afanes. Después habla sobre el barbero que afeita, todos los barberos que no se afeitan a sí mismos. Esto no me interesa, digamos, eh, esto, de nuevo, ven cómo, o sea, Frege dice, tengo un truco. Me interesa un poco la historia para que ustedes, digamos, se puedan ubicar quizás un poco mejor en este desarrollo. Eh, Aristóteles, clases, em, colección de elementos que tienen algo en común. Cantor, existen los infinitos actuales. eh, y en general existen los conjuntos infinitos y más allá. Em, Frege, existe el conjunto vacío. Russell, hay problemas y esto no, esto no sirve. A mí me parece muy interesante que en el psicoanálisis muchas veces, o por lo menos en lo que yo he visto de transmisión del psicoanálisis, se llega ahí. O sea, como si ya eso no, como si eso no supusiera un problema. En matemáticas, el encontrar como una demostración falaz. Una consecuencia inmediata de la paradoja de Russell es que el universo no es un conjunto.
esto significa que no tiene sentido proponer que el universo es el conjunto de todas las cosas que existen. U es igual a X, el conjunto de los X, tal que X existe. O de las cosas idénticas a sí mismas. U, tal que X, perdón, U es el conjunto de los X, tal que X es igual a X. Ven la relación, ¿no? Entre el conjunto vacío y el conjunto universo. Con la diferencia de que el universo ya desde el principio estamos diciendo que no existe. El universo no es un conjunto. Y esto es una consecuencia inmediata de la paradoja de Russell. Las cosas idénticas a sí mismas. Esto, Amster existe o es igual a sí mismo, ¿no? Acá pone las dos cercanas. Entonces, dice, esto no se puede escribir, pero fíjense la relación entre el universo y el conjunto vacío, ¿no? Está acá, ¿no? La diferencia es que, bueno, acá está un vacío en vez de una U, y acá está una diferencia, de una barra que niega la equivalencia. Acá esa barra no existe, porque hay una equivalencia. Entonces, U es igual al conjunto de los X, tal que X es igual a X. La explicación es sencilla. Al menos si se supone que estamos hablando de un universo, digámoslo así, ordinario, y ustedes pueden ver acá, acá arriba, que ordinario quiere decir que no se contiene a sí mismo como elemento. O sea, al menos que nosotros digamos que el universo contiene al universo como elemento, lo cual sería una aseveración muy complicada, ¿se entienden? Porque el universo es todo, entonces ¿cómo todo va a incluir a todo como un elemento? Entonces, si U es la expresión es sencilla, al menos si se supone que estamos hablando de un universo que no se contiene a sí mismo como elemento. Es un universo no recursivo. Si el universo es un conjunto, no puede ser elemento de sí mismo. Por ende, el universo no existe. O bien, el universo es distinto del universo. Fíjense cómo esto evidentemente se pudiera escribir U diferente de U. Igual esto es una demostración por contradicción, demostración por lo absurdo. Justamente están diciendo que no puede ser eh, elemento de sí mismo y por lo tanto no existe. O es distinto de sí mismo. Que fíjense que acá estamos diciendo que estas dos cosas son como lo mismo, ¿no? O estamos por lo menos estableciendo una relación muy cercana entre la inexistencia y la distinción de sí mismo. La aparición de paradojas en la teoría de conjuntos no fue una novedad. En 1898 se había formulado otra, la paradoja de Burali-Forti, que descubrió el propio Cantor, pero le atribuyó un defecto en su definición de ordinales. Como sea, no se esperaba que estos hallazgos fueran realmente a hacer tambalear a toda la matemática, las nociones de interpretación y modelo, y los lenguajes de primer orden tuvieron su origen a partir de estas dificultades. El susto que se llevaron los matemáticos a principios del siglo XX llevó a la búsqueda de un rigor lógico mucho mayor. Un elocuente resultado de tal rigor es la axiomática de Zermelo-Fraenkel. A mí me interesa de acá que ustedes retengan cómo este matemático presenta la historia de las matemáticas como, por ejemplo, teniendo que ver con un susto, como la axiomática como la respuesta a un susto. Entonces, ¿cómo se asustaron? Desarrollaron unas axiomáticas.
Bueno, continúo. Me voy a saltar la página 141, donde Amsterdam nos está hablando de dos casos. El epígrafe, esto se llama epígrafe, estas palabritas antes de... El epígrafe dice, mira por favor hacia el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Por qué empieza con esto? Hablaremos del infinito, del que Hilbert dijo, ningún otro problema ha perturbado tanto el espíritu del hombre. ¿Se acuerdan que antes estaba hablando de susto, no? Ahora está hablando de perturbación. Y, eh, y de horror, ¿no? También. sí, horror infiniti, creo que lo decía. Nosotros también habíamos, o bueno, yo había recordado que la otra referencia es el horror vacui, ¿no? Em, para mí es muy importante que, en general en matemáticas, una estrategia es intentar encontrar los límites, los casos límites. ¿Qué quiero decir con caso límite? O sea, ahí donde las matemáticas que nosotros tenemos, el sistema que nosotros tenemos, parece que se va a romper. Por eso es un límite, ¿no? Ahí parece que va a dejar de funcionar. Entonces, digamos que parece que los dos límites que estamos encontrando con la teoría de conjuntos son el conjunto vacío y el conjunto infinito, ¿no? O el infinito. En general es el problema que hemos estado encontrando en general con lo muy, 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 muy infinitamente pequeño y lo muy, 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 muy infinitamente grande, ¿no? Eh, y efectivamente para hablar de estas cosas, Amster usa el vocabulario, es un vocabulario emocional, ¿no? Eh, de sentimientos. em, Horror, susto, etcétera. Bueno, entonces, em, nos ocuparemos de un aspecto particular. ¿Cuál es la definición adecuada de conjunto infinito? En un sentido lógico, el problema de la definición es anterior a cualquier otro. Su solución no es inmediata. A decir verdad, la misma idea de finito, de definir al infinito parece contradictoria. Y la paradoja de Russell muestra que un infinito como el del Cábala, Ein Sof, sin fin, no puede ser matematizable. De hecho, ya lo había sido probado por el propio Cantor al comprobar que no existe un infinito que sea mayor que todos los otros. Fíjense que entonces hay infinitos mayores a otros infinitos, pero no existe un infinito que sea mayor a todos los otros infinitos. Como tampoco existe un número natural que sea mayor a todos los otros números naturales, ¿no? No existe un número infinito que sea mayor a todos los otros infinitos. Entonces, todos tenemos en principio la intuición de los infinitos números naturales. O sea, nosotros podemos contar 1, 2, 3, 4. En algún momento debemos contentarnos con unos puntos suspensivos, con un resignado, etcétera. Que es lo que nosotros habíamos encontrado con problema también, ¿no? Antes lo habíamos encontrado como problema en los números reales, con los infinitos decimales, ¿no? Entonces, una manera de decir que un conjunto es infinito consiste en decir que es no finito. Pero entonces necesitaríamos definir qué es un conjunto finito. ¿Cómo definimos un conjunto finito? Lo definimos como un conjunto que nosotros podemos contar. Un conjunto X es finito cuando para algún número natural n es coordinable con el conjunto 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, n. En otras palabras, X es finito cuando al contar la cantidad de elementos, la operación termina en cierto n, lo que nos permite soltar una aseveración del tipo X tiene n elementos, o bien el cardinal de X es n. Cardinal es el contar, ¿no? Es la cantidad de elementos que tiene. Por lo menos en este momento lo podemos llamar así. Y la coordinación quiere decir que se puede poner uno a uno. Él da el ejemplo de las vocales. El conjunto de las vocales en español es finito. ¿Por qué podemos decir que es finito? Porque podemos coordinar las vocales
con el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Por eso podemos decir que es finito. O sea, ustedes me pudieran decir, evidentemente, sí es finito, porque puedo ver que termina. En matemáticas muchas veces se necesita un poco más de rigor y entonces se exige esta especie de correspondencia, como habíamos pensado antes para las funciones. Esto sería una biyección. Nosotros tenemos que una biunívoca o 1 a 1. O sea, a la A le corresponde el 1, a la E le corresponde el 2, a la I le corresponde el 3, a la O le corresponde el 4 y a la U le corresponde el 5. Y eso lo puedes hacer al revés también. No hay pérdida de información ahí. Recuérdense que esto lo podemos oponer a otro tipo de función, donde, por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que tanto A como E corresponden a 1. En ese caso, donde tanto A como E correspondieran a 1, si nosotros ya tenemos 1, no sabríamos si eso corresponde a A o a E. Ahí hay una pérdida de información. Si dos elementos X corresponden a un elemento Y, al tener el elemento Y, se pierde la información sobre cuál de los dos elementos X se está hablando. Se pierde la referencia. No es el caso acá. Se los estoy dando como un contraejemplo. El caso acá es que no hay pérdida de información porque A y 1 se corresponden mutuamente. Sin embargo, ante infinitos elementos, la perspectiva de contar se vuelve poco tentadora. ¿Por qué se vuelve poco tentadora? Porque no puedes contar infinito, ¿no? Aunque la noción de correspondencia todavía tiene sentido, que era la noción de correspondencia justamente lo que nos permitía contar. Entonces, contar es poco tentador, pero correspondencia tiene sentido. Eso es lo que motivó a Cantor a extender el concepto de número, obedeciendo a la idea más o menos elemental de que dos conjuntos coordinables entre sí tienen la misma cantidad de elementos. Él pone cantidad de elementos entre comillas. Recuérdense que a esta cantidad de elementos la habíamos llamado cardinalidad o cardinal. ¿Sí? Acá. X tiene n elementos, el cardinal de X es n. Después, cuando lo lean después, podrán ver un poco más fácil eso, lo comenta en otro lado, pero bueno, les digo que él quizás puso estas comillas porque a esto lo llaman no cantidad, sino cardinalidad. Su audacia reside en no haber retrocedido ante las consecuencias asombrosas de esa idea más o menos elemental. Parece muy natural pensar que tales correspondencias son factibles por el simple hecho de que todos los conjuntos en cuestión son infinitos. Todos tienen la misma cantidad, infinita, de elementos. Pero no es así. Por ejemplo, el conjunto de los números reales, racionales e irracionables, vale decir, el conjunto de todos los decimales periódicos y los no periódicos, no es coordinable con el de los naturales, sino que define un infinito más grande, un verdadero golpe a la intuición. O sea, le está diciendo, los números reales, el infinito que cuenta los números reales es más grande que el infinito que cuenta los números naturales. O sea, existen más números reales que números naturales. Pero incluso de las malas experiencias algo se puede aprender. Son justamente estas golpizas las que nos van a dar pauta de cómo definir los conjuntos infinitos sin preocuparnos por saber qué es un número natural. Yo me voy a saltar el ejemplo, después ustedes se lo pueden ver. Gracias a la infinitud, se puede coordinar un conjunto con otro menor. Acá nosotros estamos conjuntando quizás conjuntos iguales, ¿no? O sea, acá hay 5, acá hay 5. O sea, la coordinación a nosotros nos sirve para, bueno,
para contar y decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, A, E, I, O. Fíjense lo que está diciendo ahora acá. Gracias a la infinitud, acá hace una nota a pie de página y dice, una conocida frase de Cantor refleja justamente un sentimiento de gratitud. Cita de Cantor. La más excelsa perfección de Dios reside en la posibilidad de crear un conjunto infinito y su inmensa bondad le lleva a crearlo. Entonces, gracias a la infinitud, se puede coordinar un conjunto con otro menor. Eso que a Galileo había parecido paradójico es en realidad un atributo de los conjuntos infinitos. ¿Cuál es ese atributo de los conjuntos infinitos? Si no han entendido nada de lo anterior, esto es a lo que en verdad les interesa, ¿no? ¿Cuál es el atributo de los conjuntos infinitos? Corresponderse uno a uno. Corresponderse uno a uno es tipo 1A, 2E, 3O, 3I, 4O, 5U, ¿no? Eso es corresponderse uno a uno. Corresponderse uno a uno con subconjuntos propios, es decir, distintos de sí mismos. Recuerden que nosotros habíamos antes dicho que A era propia, o era un conjunto propio, porque no se incluía a sí mismo, ¿no? Acá estamos diciendo que son subconjuntos propios que son distintos de sí mismos, ¿sí? Bueno, entonces, un atributo de los conjuntos infinitos es que se corresponden uno a uno con subconjuntos distintos de sí mismos. O sea, subconjuntos que no son todo el conjunto. O sea, es una partecita nada más, ¿no? Se corresponden uno a uno con sus partes más chiquitas. No les voy a preguntar si se entiende, porque esa no me parece que es la pregunta adecuada. Me parece que la pregunta adecuada, por lo menos a este nivel, es si se sigue la lógica. La definición de Dedekind. Dedekind es un grande. De hecho, los números reales, estos que tienen números infinitos en los decimales, esos muchas veces se arman por cortes de Dedekind, el mismo tipo, obviamente. Entonces, nosotros ahora vamos a ver una cita de esta persona cuyos cortes habilitan los números reales, ¿no? O conforman los números reales. ¿Cuál es la definición? Un conjunto es infinito si y solo si se puede poner en correspondencia uno a uno con algún subconjunto propio. En matemáticas ustedes van a ver mucho este sí y solo sí. Yo les recomiendo pensarlo como equivalencia. También es una condición necesaria y suficiente. Em, un conjunto infinito sí y solo sí se puede poner en correspondencia uno a uno con algún subconjunto propio. Estamos diciendo lo mismo que acá arriba, ¿no? Corresponderse uno a uno con subconjuntos distintos de sí mismos. Pero es que qué interesante esto, ¿no? Veamos unos ejemplos. Se verifica que el conjunto de los números naturales es infinito, pues se puede corresponder con el subconjunto propio de los cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben cuáles son los cuadrados perfectos? 1, 4, 9, 25, 36, 49, sí. 64, 81, 100, es decir, 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2, o sea, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, o sea, 1, 4, 9, 25, 36, 49, ¿sí? Como todos esos números que yo acabo de nombrar forman parte de los números naturales, entienden que 1, 4, 25, 36, esos son números naturales todos. Todos los cuadrados son números naturales. Nosotros podemos hacer corresponder el conjunto de los números naturales con el subconjunto de los cuadrados perfectos.
¿Qué quiere decir subconjunto de los cuadrados perfectos? Del universo, o sea, del conjunto impropio. Subconjunto impropio quisiera decir el mismo conjunto, ¿no? Entonces, del subconjunto impropio, digamos así, estoy usando mala matemática, esto no es el vocabulario verdadero, pero quiero que ustedes entiendan la idea. Del conjunto total, ¿no? Eso no sería un subconjunto propio del conjunto total. Entonces tenemos, del conjunto total, nosotros vamos a agarrar algunos. ¿Cuáles vamos a agarrar? Los que sean cuadrados perfectos. ¿Cuáles son los cuadrados perfectos? 1, 4. 1 porque es 1 al cuadrado. 4 porque es 2 al cuadrado. 9 porque es 3 al cuadrado. 16 porque es... No. Sí, 16 porque es 4 al cuadrado. 25 porque es 5 al cuadrado. 36 porque es 6 al cuadrado. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos, se puede corresponder con el subconjunto propio de los cuadrados perfectos. O sea, nosotros podemos hacer corresponder al conjunto de los números naturales con el subconjunto propio de los cuadrados perfectos. Como siendo 1 corresponde a 1, 2 corresponde a 4, 3 corresponde a 9, 4 corresponde a 16, 5 corresponde a 25, 6 corresponde a 36, 7 a 49, etc. Con un subconjunto propio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros probamos esto, se puede poner en correspondencia uno a uno con algún subconjunto propio. Nosotros estamos diciendo el conjunto, o sea, ya con lo que yo acabo de desarrollar, nosotros podemos decir que el conjunto de los números naturales uno a uno con algún subconjunto propio. A saber, el subconjunto propio de los cuadrados perfectos. Lo acabamos de hacer. 1, 1, 2, 4. ¿Sí? Ok, bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. ¿Por qué lo podemos decir? Porque la definición de Dedekind nos dice que sí y solo sí, o sea que estas dos cosas son equivalentes. Cuando yo pruebo que se puede poner en correspondencia uno a uno con algún subconjunto propio, lo puedo mostrar que, o sea, puedo decir que es un conjunto infinito. Y cuando es un conjunto infinito, puedo decir que se puede poner en correspondencia uno a uno con algún subconjunto propio. Antes de las preguntas, déjenme dar otro ejemplo más. O el de los números pares. O sea, nosotros podríamos poner 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. ¿Qué estoy haciendo? Multiplicando por 2, sí, pero también estoy tomando solo los números pares. De un lado y del otro lado estoy tomando todos los números. O el de los impares. Entonces podríamos decir, bueno, el primer número impar es el 1. ¿Ok? 1, 1, 2, 3. Porque el 2 no es par, ¿no? 3, 5, 4, 7, 5, 9. Estoy numerando por un lado los números contables, los números naturales, por otro lado los números impares. O los primos, y ahí iríamos con los primos. 1, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 11. Cada una de estas correspondencias no hace más que reforzar la infinitud sin que haga falta saber de antemano qué quiere decir conjunto finito. En rigor no hace falta saber contar ni, o tener siquiera la idea de lo que es un número. Podría despertar alguna sospecha aquello de que la correspondencia deba ser 1 a 1. Pero el 1 que aquí aparece guarda relación con el artículo indeterminado un y no con el número 1. Ahora sí, preguntas. Félix, puede ser que esa correspondencia, no sé, al menos entre el conjunto y el subconjunto de los cuadrados perfectos, sea como una función entre ambas. Sí. Ah, ok. Félix, ahorita que estabas hablando sobre la correspondencia,
de los subconjuntos y que empezaste a contar sobre los cuadrados perfectos, ¿eso no tendría alguna relación con la sucesión de Fibonacci? Que se puede ir repitiendo la misma figura al infinito, ¿no? Yo estoy... la respuesta en verdad es no sé. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es seguramente sí, porque Fibonacci aparece en todos lados. Em, pero yo diría que apartemos eso quizás en este momento, porque no es relevante lo que estamos desarrollando en este momento. Y también iba a comentar, en la última parte donde empieza, ¿podría despertar alguna sospecha de aquello de que la correspondencia deba de ser 1 a 1, pero que no se refiere al número 1, sino a un? ¿Se refiere a que hay? Como que aquí hay. Sí, o sea, de que si él está diciendo que no se está hablando del número 1, sino a un artículo indeterminado un, Ujú. o bueno, ahí no entiendo muy bien a qué se refiere con eso. Si se refiere a una cuenta, pero no al número 1. Se refiere a un vaso, Ajá. un marcador, un lápiz. Sí, o sea, a la cuenta de los elementos, no Sí. al número. O sea, no Em, entiendo como muy bien la aclaración que hace. pero también pudiéramos decir un conjunto de utensilios para escribir, ¿no? O un conjunto de objetos. Eh, tiene que ver con la ontología, siempre y cuando pienses la ontología, o sea, el haber eh, ligado al establecer un límite, sí. Ok. No todas las ontologías, no todos los haberes establecen ese tipo de un. Por ejemplo, hay ontologías que más bien tienen que ver con verbos o con procesos que no serían un, sino que serían eh, deviene, quizás. ¿Algo más? No. Bueno, sí, voy a terminar de leer todo esto y terminamos. Em, del infinito de la cábala, el Ein Sof, solo se puede decir que lo que no es. Solo se puede decir lo que no es. En los párrafos precedentes hemos mostrado que, en cambio, el infinito matemático admite una definición positiva que parece contradecir al famoso postulado de que el todo es mayor que las partes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que hay una parte que es igual al todo, ¿sí? O que el todo se puede poner en correspondencia con alguna de las partes. Fíjense que con definición positiva, él está queriendo decir lo que sí es. ¿Cómo lo sabemos? Porque él lo está oponiendo definición positiva a lo que no es. Solo se puede decir lo que no es en el infinito del Cábala. Mientras que en el infinito matemático admite una definición positiva, o sea que sí se puede decir que sí es. Que parece contradecir al famoso postulado de que el todo es mayor que las partes, pero no hay contradicción. Los conjuntos infinitos equivalen a algunas partes. En lo que respecta a la cantidad que explica por fin el título de esta sección. A ver, ¿cómo es que era? La verdad. Un bien.
Creo que se está trabando. No sé Ellos, si a mí por fin el nomás. título, A mí me anda. le doy un segundo. ¿Ahora sigue bien? Hola. Sí, creo que sí. Ok, gracias. Ello explica por fin el título de esta sección. En cierto modo, la definición positiva del infinito, es decir, lo que sí es, ¿no? En cierto modo, la definición positiva del infinito puede pensarse como un caso de metonimia. Se trata de un caso especial, a veces llamado sinécdoque, que consiste en el desplazamiento de partes por el todo. Por ejemplo, cuando se dice las ramas para referirse al árbol o las velas para hablar del barco. En ocasiones, una o más partes de un objeto actúan dentro de una oración como si fueran el todo. Ahora sabemos que por medio de tal proceder se evoca al mismísimo infinito. Ustedes hacen una o cuando el inconsciente hace una sintonía, puede estar evocando al mismísimo infinito. ¿Qué tipo Cuando de el Félix, inconsciente hace que Félix, eh, hace una metonimia? Recuerdan que Lacan propone que el inconsciente tiene como dos funciones que suceden en él, ¿no? Que son la metonimia y la metáfora. Entonces yo estoy diciendo que, o sea, acá Amster está diciendo que sabemos que por tal medio de tal proceder se evoca al mismísimo infinito. Yo estoy diciendo, bueno, entonces quizás, o sea, el inconsciente está evocando al mismísimo infinito cuando hace una metonimia, ¿no? O también pudiéramos decir que cuando se interpreta metonímicamente se está haciendo, se está evocando al mismísimo infinito, ¿no? Maximiliano, ¿te ibas a decir algo o era también un pedido de aclaración? Me imagino que se me fue la conexión un segundo. sí, 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 era eso. Se había cortado un Bien, poquito. gracias. Un infinito domesticado, apacible. Em, eh, o sea, esto nos hace pensar que quizás haya un infinito silvestre, ¿no? Em, ¿Qué sería lo opuesto de apacible? Insatisfecho sería, o insatisfacible. Propio Félix capítulo. se, se trabó, o sea, de plano ya no se escuchó nada. Está apacible y silvestre. Ah, qué terrible. Ah, bueno, está bien, gracias. No, no cabe lo que yo voy a decir porque justamente nada, venía para acá. Gracias igual por decírmelo. Hablaremos del infinito. Este es este es cómo comienza este apartado, ¿no? Hablaremos del infinito, del que Hilbert dijo, ningún otro problema ha perturbado tanto al espíritu del hombre. Recordemos esto. O sea, eh, el infinito es el problema que más ha perturbado al espíritu del hombre. Y acá Amster dice, un infinito domesticado, apacible, o sea, no un infinito ya silvestre o insatisfacible, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta domesticación? El propio Hilbert se mostró satisfecho de haber dejado atrás toda perturbación. Nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor creó para nosotros. Me parece muy interesante. Félix, em, estaba pensando que vos dijiste como que algo del inconsciente o el inconsciente puede como
eh, presentar o evocar, ahí está, evocar el infinito. Ahora, cuando yo pensaba la analogía, es más bien como un elemento del inconsciente, un desplazamiento en este caso, puede evocar al inconsciente como todo el sistema, digamos. Eh, que es como una idea como la idea freudiana del detalle, digamos. O sea, Exacto. este detalle como que revela toda la situación. Ujú, Ok. es eso. Y Ujú. entonces se postularía el inconsciente, o sea, haciendo esta relación inconsciente infinito, pero infinito domesticado. Ujú. Ok. Mm. De hecho, si logro interesarlos lo suficiente, van a terminar leyendo un libro de Ignacio Mate Blanco, que es un chileno, que se llama El inconsciente como conjuntos infinitos, un ensayo en bilógica. Creo que no está en español, creo que solo está en inglés y quizás en francés, o quizás en italiano ahora. Es muy interesante porque él justamente plantea el inconsciente como conjuntos infinitos. Em, Se encuentra en PDF en línea y si no me pueden avisar, yo se los paso. Em, es muy interesante pensar el inconsciente como conjuntos infinitos. Em, en parte porque ya está servido, ¿me entiendes? O sea, esto que dijo Maximiliano es eso, ¿no? O sea, parece que cuando en el inconsciente hacemos una interpretación, estamos tomando las partes por el todo. O una buena parte de la interpretación freudiana va por ese lado, ¿no? Como del ir encontrando un rasgo, algo chiquito que luego vamos a magnificar. Pero después, evidentemente, la pregunta muy importante a nivel clínico es dónde termina eso, ¿no? O sea, análisis infinito, infinito. Eh, o también cómo, o sea, cuál sería la interpretación verdadera, si se pueden hacer infinitas. Claro, eso, porque está, viste, la crítica esta que hace Alfredo al detalle, o a la clínica del detalle, creo que le llama, que los dos problemas que plantea es cuál es el detalle que nos lleva a toda la estructura, que en realidad eso quizás se resuelve diciendo, bueno, podría ser cualquiera. Em, y como Se dejó de escuchar. él plantea tratar de encontrar, escuchar, ¿y ahora? Ya Hola, hola, hola. volviste, ya, ya, Sí. ya volviste. Ah, ok. ¿En dónde me quedé? Yo escuché hasta que quizás en la clínica del detalle eso se puede ir como hacia cualquier cosa, ¿no? Claro, pero eso es lo que digo, sería la solución. No importa qué detalle, pero sino que cualquier detalle te demostraría la estructura. Esa sería como la respuesta quizás a la crítica que hace Alfredo. Pero también está la propuesta de, bueno, si los elementos en sí mismos no significan nada, de lo que se trataría es de ver la relación entre los elementos. Y Ajá. si se trata de ver la relación, entonces quizás sería como una relación que funciona como un detalle, una pequeña relación entre poquitos elementos. Eh, pero sí sería, Y la matemática constantemente hace eso, ¿no? Es una disciplina como de la reducción, de intentar encontrar la menor cantidad de elementos posibles para poder desarrollar un argumento. claro, claro. Si a esa mínima relación le llamamos detalle, y quizás ahí es como que se conjugan las propuestas, digamos. Es interesante eso. Estaría bueno que... Ujú. Sí. Bien. Bueno, si no hay más nada, los dejo acá. Em, Nos vemos el 20, creo que es. No, 24 debe ser. 24 dice. Sí.
24. Bueno, chao, gracias. Chao.